Buenas tardes, profesora. ¿Todo bien? Muy Qué bien. suerte, me alegro mucho. Me alegro mucho. Bien. Profe, ¿me puedes ayornar un poquito en qué estaban? Ah, alguien me falta saludar que quedó debajo de mi imagen. A ver, Jade, Sabe. Sí. ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Apenitas te escucho. Está en ruta, profe. Ella está en colectivo. Ah, Parece bueno, que ok, está ok. en camino. Por eso le escuchas así de lejos a lo mejor. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Bien. Bueno, Estábamos aquí tratando de recordar, preguntando cómo nos fue en la feria primeramente, ¿verdad? Algunos me dijeron que sí. güey, le fue la feria. Ay, por Dios, esas cosas pues. Y bueno, entonces estábamos en lo que fue la última clase y me estaban recordando ellos que estaban haciendo sus dibujos, ¿verdad? Sí, Sí, los vimos las dibujos. casas de los sueños. La casa de los sueños, sí. Y Sí, también que, bueno, lo primero que habíamos hecho fue leer a ver, no es planificación, es leer el documento del séptimo grado y ahí era que estuvimos buscando fines, ¿verdad? sí, Y ahí, sí. básicamente ahí nos quedamos, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Bueno, entonces, Ángel, ¿qué eran los fines? ¿No recuerdas? Bueno. Daniela, No, tampoco, profe. no. Ana, Ana Domen, Tomen. Anita, así que no nos escucha luego. Está con el micrófono apagado, no nos da señal de vida, nos dejó un redondito con A y no nos responde. María Liz, Sí, profe. Los fines, creo que para planificar exactamente qué es lo que se va a desarrollar en la clase de acuerdo a cada edad, cada etapa, y se va estudiando los planes de estudio para ir desarrollando. más o menos, tibio, tibio, tibio. Estamos todavía en lugares congelantes. Itsuki, Sí. Eh, imagen. imagen. Estamos más fríos. Jade, Tiene la educación paraguaya, sería, profe. sí, los fines de la educación paraguaya. ¿A qué hacía referencia? O sea, ¿qué se busca con los fines? Esa es la pregunta. El desarrollo pleno del ser humano. Ujú. Muy bien. El desarrollo del ser humano. Vamos a partir de esta idea que nos plantea Jade, que no es una idea errada, sino es una idea correcta. Eh, pero que tenemos que ampliarla. Tenemos que trabajar un poco más en eso. Les voy a volver a recordar. ¿Ustedes se acuerdan que les saqué de la clase y les traje para mirar el cielo? Y que querían que vean dónde se une el cielo con el río. ¿Se acuerdan? Que les saqué de la clase y les hice caminar. Sí, profe. Sí. ¿Y para qué era? ¿Con qué fin les hice mirar el cielo? ¿Qué pregunta les hice allí? Ay, ya sé que pasaron mucho tiempo. 15 días han pasado de aquel encuentro. ¿Y se acuerdan que les pregunté y les dije qué cosa material aparentemente no se encuentra debajo de esa bóveda grande que nosotros llamamos cielo? Y ustedes me dijeron, no hay nada, profe, que no esté bajo el cielo. Todo está aparentemente bajo el cielo. O sea, visualmente, para nosotros todo está debajo del cielo. Y yo les había dicho, sí, efectivamente es así.
Entonces consideren que los fines de la educación paraguaya son como ese cielo, que es abarcativo, que hace referencia a lo más grande y a lo más alto que uno puede apuntar en la formación de las personas, ¿sí? Eh, por ejemplo, recién me decía María Liz, creo que era, que me decía, profe, son los objetivos que tenemos que lograr en cada clase. Y yo le dije tibio. ¿Por qué le dije tibio? Porque no estaban erradas sus respuestas, pero sí había que entender que es la sumatoria de todas las clases, de todos los niveles, que hace que lleguemos o nos aproximemos a ese modelo de hombre que se desea lograr. Acuérdense que los fines de la educación paraguaya está asociado con el modelo de hombre en sentido genérico. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de hombres y mujeres a la par, que estamos hablando del desarrollo del ser humano y que la formación del ser humano en cuanto a lo cognitivo, es decir, en cuanto a su conocimiento, en cuanto a lo afectivo, en cuanto a lo operacional, en cuanto a lo relacional, en cuanto a su desarrollo profesional, todo eso está vinculado con su capacidad de desarrollo y de conocimiento, ¿sí? Bueno, entonces, avanzando un poco desde esa construcción, acuérdense que los fines de la educación paraguaya es el objetivo macro y más importante que tiene la educación nuestra. O sea, ¿cuándo logramos o pretendemos lograr los fines? Después de haber pasado toda una vida de enseñanza. Ángel, a mí me desconcentra mucho que vos te muevas para un lado, te muevas para el otro. Yo te agradecería si podemos concentrarnos un poquitito, ¿sí? Bueno, bien. Avanzamos un poquito en esa construcción. Bueno, tampoco era para que me apague la cámara, Ángel, pero bueno, seguimos avanzando. Y ahí me quedé congelada yo ahora, Sí. según mi... Sí, según mi... Ven que, porque demasiado mal me quedé. Un ratito. Acá vuelve a llover en la facultad, así que veremos hasta cuándo me da la posibilidad del internet, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan? sí. Sí, profesora, muy bien. Sí, profe. Espectacular. Bueno, bien, voy a compartir con ustedes pantalla y vamos a avanzar nuevamente sobre este punto. Yo entiendo que hayan olvidado muchas de las cuestiones porque era el momento de descansar y de relajar la mente en este periodo de feria, ¿sí? Entonces, no les culpo por haberse olvidado de estas cuestiones un ratito, pero ahora ya tenemos que retomar todo, ¿verdad? Bueno, estamos en la unidad 4, esto para que lo recuerden, para que se ubiquen espacialmente. Bueno, en la unidad 4 de nuestra asignatura. Y volvemos a retomar esto que hablábamos justamente de la escala de abstracción que va teniendo nuestros distintos objetivos, ¿verdad? Y cuando hablamos del ideal, que es el fin de la educación paraguaya, que era lo que yo les estaba hablando hace un ratito, viene a ser aquel desarrollo último que se pretende lograr en cada una de las personas, en cada uno de los ciudadanos paraguayos que tengan acceso a una educación, ¿sí? Por eso tenemos justamente, estuvimos haciendo lectura, que yo les invito de vuelta a que puedan volver a leer una vez que termine la clase. De hecho, lo van a hacer cuando tengan que trabajar las guías didácticas, la guía didáctica que la profe Ceci siempre nos deja. Entonces ahí van a volver a leer lo que significan los fines, que es un ideal de ciudadano, o sea, que queremos lograr y que, como ustedes saben, un ideal de ciudadano no se logra con un solo nivel académico, sino haciendo toda esta trayectoria a lo largo del tiempo en la formación escolarizada, ¿verdad? Bien, entonces, otro de los conceptos que habíamos trabajado también era el tema de las metas y que yo le había hablado a ustedes que las metas en educación siempre se refieren a dos elementos importantes que le diferencian de los objetivos y de los fines sobre todo, ¿verdad?
Porque acuérdense que los fines dijimos que se desarrollan en largo plazo, pasando años y años y años de escolarización. Como mínimo estamos hablando de 25 años si llegamos a una formación universitaria, pero eso no nos garantiza tampoco que lleguemos a desarrollar todas las habilidades que plantean los fines de la educación paraguaya. Acuérdense ustedes que los fines de la educación paraguaya retrata las características del hombre, del ciudadano paraguayo que se busca lograr a través de la educación, ¿sí? Todo lo que aparece en esa descripción de los fines de la educación paraguaya es lo que se pretende formar a lo largo de todos estos años de formación, ¿verdad? De los 13 años de educación escolarizada, hablando de educación inicial, educación escolar básica y educación media. Y si le incluimos a eso 4 años más de una licenciatura, vamos a estar hablando de básicamente 17 años de formación escolarizada. Si a eso le sumamos una maestría, vamos a ir a 19 años. Y si le sumamos un doctorado, vamos a ir a 21 años, ¿verdad? De estar formándonos y trabajando constantemente, lo que aún no garantiza que cumplamos con los fines de la educación paraguaya, ¿sí? Bueno, otro elemento muy importante que les estaba diciendo hace un ratito, de que hablamos de las metas. Las metas sí tienen un plazo determinado y un porcentaje de logro esperado. Es decir, que yo voy a tener una de las metas puede ser por hablar del contexto en el cual ustedes están insertos ahora mismo. Y este era el mismo ejemplo que les di, que ahora recuerdo en la clase, les había dicho, una meta puede ser que el 80% de los estudiantes de didáctica general de la carrera Ciencias de la Educación rindan el examen final en el primer llamado del año 2026. Ahí que tengo una información que quiero que se cumpla en un porcentaje determinado y en un tiempo determinado. Las metas, para que sean tales, siempre tienen que tener porcentaje de logro esperado y un tiempo determinado en el que se tiene que lograr ese porcentaje, ¿sí? Por eso decimos el 70% de tal cosa, el 80% o el 100% de tal cosa en tal periodo de tiempo. En el mes de agosto, en el año 2026, en el año 2030, o sea, pero siempre va a haber un porcentaje y un año determinado, ¿sí? Eso es lo que hace que la expresión sea denominada como meta, ¿sí? Después tenemos otro de la clasificación del deseo que uno tiene, y son diferentes al propósito del logro para los estudiantes. O sea, atiendan bien acá lo que les voy a estar refiriendo. Tanto los fines de la educación paraguaya, tanto las metas y tanto los propósitos son diferentes tipos de objetivos, son considerados dentro de la educación y tienen alcances diferenciados. Acuérdense, los fines se logran en muchísimos años de desarrollo y siempre va a tener un cumplimiento parcial, nunca total, ¿sí? Las metas tienen un resultado esperado con un porcentaje determinado y con un tiempo asignado. Yo cada vez hablo más fuerte porque acá la lluvia cada vez está más copiosa y hace un ruido infernal. Bueno, los propósitos hacen referencia a la voluntad de acción, o sea, es aquello que el profesor se propone y que quiere desarrollar en sus estudiantes. Es como una especie de declaración de deseo, o sea, el docente desea motivar a los estudiantes para que desarrollen una lectura comprensiva y reflexiva sobre el capítulo 4 de los objetivos. Por ejemplo, ese es un propósito para mí, es un tipo de objetivo, pero como está planteado para el profesor, se le llama propósito, ¿sí? Es lo que el profesor quiere lograr con sus alumnos, ¿sí? Y después tenemos el objetivo de clase o aquello que queremos desarrollar,
queremos que los alumnos desarrollen desde su lugar de trabajo, desde su propósito, desde su misma acción. Y dice, este objetivo es el cambio medible, es un cambio concreto, es un cambio inmediato. O sea, lo que se supone es que después de que ustedes tengan una aproximación teórica sobre un concepto, ustedes cambien de perspectiva con relación a esa palabra. ¿Por qué? Porque anteriormente tenían desconocimiento de algo y ahora con esa nueva información que llega hasta ustedes, ustedes ya tienen un conocimiento inicial sobre esa misma realidad que antes desconocían, pero que ahora ya conocen, ¿sí? Por eso habla de que es algo inmediato, o sea, tiene un resultado inmediato y se refiere a algo concreto, a una información nueva. Hablamos de una acción específica que puede ser cuantificable, con un plazo definido, está diseñada por distintos procesos y que son concretos y apuntan siempre al logro de una meta y que están acompañados del desarrollo de un propósito, ¿sí? Y siempre van generando, o sea, siempre se busca que genere resultados positivos en el estudiante, ¿sí? Porque el objetivo de aula está siempre pensado en esa transformación que se quiere desarrollar en el estudiante. Sí. Aquel nuevo aprendizaje que el alumno tiene que procesar una vez que haya tenido contacto con una información nueva, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó todo claro? Porque soy consciente de que hablé cuando acá había un ruido muy fuerte. No sé si a ustedes les distorsionó un poco la recepción del sonido o no. Ustedes me dirán, por favor. No, profe, para mí está muy bien, gracias. Sí, okay. Profe, todo claro. Bueno, muy bien. Avanzamos y vamos en profundidad, ¿verdad? De esto que decíamos de las diferencias, de vuelta un poquitito profundizando. Los fines o el fin es un postulado fundamental, definen las características del hombre y la mujer que se desea construir en el Paraguay, ¿sí? Aquello que se desea formar a través de la educación, ¿sí? Y sabemos que la construcción de las características de los seres humanos son los que conforman una sociedad, ¿verdad? Y conforme nosotros construyamos una persona que tiene un espíritu crítico, que tiene un espíritu emprendedor, que se acepta a sí misma, que conoce sus fortalezas y que reconoce también sus limitaciones, pero busca las estrategias para superar esas limitaciones, hace que se caracterice también una sociedad de esa manera, ¿verdad? A veces esas sociedades que no llegan a desarrollar este tipo de cualidades con sus ciudadanos son personas que solamente esperan que otras personas les ayuden a salir de su pobreza, a salir de la miseria, a salir de su manera de pensar estancada, ¿verdad? Justamente porque tiene esa visión limitada. Sin embargo, la educación busca que los seres humanos reconozcamos nuestras fortalezas, identifiquemos nuestras debilidades, pero trabajemos con nuestras debilidades para poder transformar esas debilidades en fortalezas, ¿verdad? Ese es el deseo de cada persona. Siempre cuando tomamos un nuevo curso o tomamos una nueva forma de ir avanzando dentro de nuestros estudios, la intención está siempre en generar una mejor calidad de vida, tanto para nosotros como para nuestras familias, ¿verdad? Porque esa es la intención final, formarnos mejor para tener un mejor acceso a un lugar de trabajo y así, a medida que vamos adquiriendo mayor conocimiento, nuestras capacidades sean mejor reconocidas y por ende podamos tener también una mejor remuneración que nos permita tener mejor calidad de vida, ¿sí? Bueno. Entonces vemos que los fines siempre apuntan a la construcción y a la consolidación de mejores ciudadanos, ¿sí? La meta, como habíamos dicho,
contrariamente a la realidad de los fines, esta sí tiene un resultado general concreto esperado. Guía la acción, puede ser a corto o largo plazo, eso es importante aclarar acá. Tiene que ver con un mayor alcance de los objetivos en el sentido de que ya hay un porcentaje determinado, ¿sí? Como les había nombrado hace un ratito. Acuérdense, siempre que hablamos de la meta, hace referencia a un porcentaje de logro y a un tiempo en el que se tiene que lograr esa meta. Si no, no estamos ante una meta. Si no tiene porcentaje, si no tiene año en el cual se quiere concretar, no tenemos meta. ¿Sí? ¿Mm? Sí. Esperemos que continuemos, porque acá hay algunos destellos que se va la luz y vuelve y estoy en esas. Así que veremos. Profe Ceci, si yo de repente desaparezco, te invito a retomar, porque acá estoy entre truenos y relámpagos, así literal. Se escucha luego, profe. Te cuento Sí. que mientras vos hablas se escucha. Ah, bueno, Sí. ok. Bueno, seguimos con el propósito, dijimos que era la intención o voluntad de realizar una acción. El deseo es del docente y que quiere lograr resultados. El objetivo son formulaciones de carácter didáctico, expresan los cambios de conducta en el alumno. El objetivo siempre está centrado en el estudiante. El efecto directo del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, cuando ustedes cuando más adelante planifiquen, se van a dar cuenta que el corazón de su planificación está en aquello que quieren lograr con los estudiantes, conforme con lo que yo quiero lograr, que son mis objetivos, pero quiero lograr con quienes, en los estudiantes, siempre en los estudiantes. Desde ahí se empieza a construir el proceso de todos los elementos que van a formar parte de una planificación didáctica. Y con los objetivos nosotros estamos iniciando el estudio o el análisis de los distintos componentes de una planificación didáctica, que es lo que estamos iniciando con esta unidad 4. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el alcance de los objetivos. Para ser efectivo, el objetivo debe tener estas características. O sea, estas características. El primero es que tenemos que entender que los objetivos tienen que ser lo más específico posible para una clase, ¿verdad? Tenemos que entender cómo viene esa construcción. Estoy impresionada por la lluvia aquí. Bueno, tenemos el objetivo específico, que es concretamente qué queremos lograr. Tenemos aquel objetivo medible que trata de delimitar hasta dónde vamos a llegar en ese aprendizaje. Debe ser alcanzable, que no sea aquello que nunca vamos a poder hacer, pero está ahí como un objetivo, ¿verdad? Tiene que ser real y tiene que poder evidenciarse, ¿verdad? Tiene que ser relevante porque tiene que verdaderamente construir en la persona y tiene que tener un tiempo. O sea, necesariamente tenemos que saber que tenemos que fijarnos un tiempo en el cual vamos a trabajar con relación a ese objetivo. Cade, te quiero preguntar si estás bien, si vos estabas en movilidad. No sé si donde vos estás la lluvia está así tan fuerte como acá. Si es que nos puedes responder nomás. Sí, profe, está lloviendo bastante, pero no te preocupes. Muchas gracias. Profe, si me puedes repetir lo que dijo Jade, pues yo ya no le escucho. Dice que sí que está lloviendo también hacia donde ella está. Gracias. Perdón, pero ya no les escuché. ¿Me escuchás, profe? Ay. No sé. Están todavía allí, pero no. ¿Se perdió? Ya se fue. Nos quedamos sin señal. Sí. Acá ya me fui. Y bueno.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, yo te escucho. Sí, ¿Vos me profe, escuchás? yo también me escucho. No les escucho. No, ella no nos Yo les escucha. escucho, pero no les escucho nada. Ah, sufro. Eh, Profe Ceci, te dejo la posta un ratito y mientras acá pasa el temporal, yo me vuelvo a unir, sí, porque no sé si me escuchan. Mira, yo creo que ya no tengo el micrófono, sí. Bien, ¿les parece si continuamos? ¿Qué tal están ustedes? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Qué tal el clima? Porque por acá yo sí tengo truenos y relámpagos también. Pero estoy bien aún. Yo estoy igual. ¿Estás bien? Bueno, súper. Ayer lo que Continuamos me... entonces. ¿De qué estaba hablando la profe? Vamos a hacer una recapitulación rapidita de metas, ¿verdad? Propósitos, fines y objetivos. Con dos palabritas nomás díganme la diferencia entre estas palabras. De fines sí, ya estuvimos hablando. Yo creo que fines ya quedó claro, ¿verdad? Ya podemos entender lo que son los fines. Yo creo que sí, profe. Bueno, entonces, ¿te animás a decirme qué son los fines según vos? Los fines son las metas al más largo plazo posible. O sea, no es un resultado que vas a tener en 6 meses, en un Exacto. año, sino Bien. que se trata de un esfuerzo continuo, básicamente. Sí, y que tienen que pasar Y sí, mucho, mucho, tiene que mucho pasar tiempo. muchísimo tiempo para que se pueda llegar a observar. Mínimamente una formación completa del estudiante desde que ingresa al colegio hasta que egresa, incluso egresar después de tu carrera, de tu maestría y también de tu doctorado. Entonces es algo realmente largo, ¿verdad? Muchas gracias, Sí, Lara. Entonces eso es fines. Y después, ¿cuál era la otra palabra que habló la profe? Era metas. sí, metas y Metas. objetivos. Metas, propósitos y objetivos. A ver, Daniela, ¿vos te animás a explicarme qué son las metas? ¿Son tus palabras Y nomás? No. es un objetivo que sí o sí le ponemos tiempo. em, Puede ser metas, Le pones un tiempo determinado, perfecto. ¿Y solo un tiempo le pones o le pones algún numerito más al lado? no, y siempre, o sea, yo por ejemplo me digo, de acá, o por ejemplo, de acá tanto tiempo, Ujú. pero después obviamente tengo como un plan B, digamos, de si por si acaso no llego a ese tiempo, tipo, te preparas para eh, alargar un poco. Bien, gracias Daniela, está bien. ¿Qué le podemos agregar a lo que nos dijo Daniela? Porque está en un plazo un poco más corto, cierto, pero nos faltó alguito más. ¿Qué es? Tenés que tener un resultado esperado. Creo que la profe había dicho, por ejemplo, que todos los estudiantes del primer año logren rendir su examen en el primer llamado, su examen final. Sí, y a eso, ¿qué le agregamos? Le agregamos un porcentaje. Eso es Sí, lo que un tenemos que porcentaje. agregar, claro. Eso es lo que está faltando. Bueno, bien, gracias Lara, gracias Daniela también. Muy bien, vamos a la tercera palabra que era propósitos. ¿Qué son los propósitos? María Liz.
Sí, me puedes decir con tus palabritas nomás, no es necesario alargar demasiado. Sí, los propósitos serían alcanzar justamente la meta en un tiempo determinado y cumplir con los objetivos propuestos. En realidad es una voluntad que se tiene para poder realizar alguna acción, ¿verdad? Ese es un propósito. Un propósito generalmente es bastante personal, ¿verdad? Entonces vamos con, ¿cuál es el propósito de María Liz? Bueno, pasar todas las asignaturas con nota 5. Ese es un propósito, esa es una voluntad que vos tenés. Pero ¿qué vas a hacer para poder lograr eso? Y trazarse metas y Sí, objetivos. pequeñas metas y pequeños objetivos, exactamente. Estudiar, hacer la tarea, no faltar en clase, cuestiones así, ¿verdad? Muy Sí, bien. Y la última palabra es objetivos, ¿verdad? Que es lo que... y ahí fue donde se quedó más o menos la profe porque les estaba explicando, ¿verdad? Todos los componentes que tiene que tener ese objetivo. ¿Qué es ese objetivo en líneas generales primeramente? Si alguien se anima a responder. Los logros específicos y concretos propios. Muy bien, logros específicos y concretos. Nosotros bajamos bastante objetivos, porque en realidad objetivos hay para todos, ¿verdad? Y para todo tipo de cosas. Pero nosotros nos centramos, siempre digo, en la parte académica, es decir, en el aula. ¿Por qué? Porque en la parte empresarial, por supuesto, hay objetivos, hay metas, hay propósitos también, ¿verdad? Pero nosotros vamos hacia lo que nos interesa, que es aula. Bien, ¿qué características? Y ahí sí ya llueve aquí también, ¿verdad? Pero hasta donde pueda también yo voy, así que no hay problema. ¿Qué características podría tener ese objetivo? No sé si me escuchan bien porque no quiero gritar tampoco demasiado fuerte. Ahí. Es lo que me estabas diciendo, Jade, perdón. Si me puedes repetir, por favor. A ver si podemos tomar eso y vamos caracterizando un poquito. Son los logros específicos y concretos, había dicho. Pues. Sí, son los logros. Gracias, Jade, muy amable. Sí, son logros, ¿verdad? ¿Qué características pueden tener esos objetivos? ¿Qué podemos hacer? Tiene que tener un tiempo determinado. Entonces, nosotros tenemos nuestra unidad 4 y la ponemos como ejemplo o incluso podemos poner otra unidad, la unidad 3 también si quieren, ¿verdad? Vamos con unidad 3. ¿Cuál era nuestro tema de unidad 3? Era ya las teorías del aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué objetivo podríamos haber tenido con esa unidad 3? Un ratito, ¿sí? Anda abajo, mi amor, yo estoy en clase, ¿sí? Por favor. Bien, volví. Vamos entonces, porque no quiero porque sea demasiado redundante, por eso no le pongo la unidad 4 como ejemplo. Así que vamos con la unidad 3, que eran las teorías del aprendizaje. ¿Qué objetivo pudimos haber tenido? Bueno, por ejemplo, conocer las teorías del aprendizaje, identificar las características de las teorías del aprendizaje, identificar a los representantes más importantes de estas dos teorías que habíamos estudiado, la del conductismo, constructivismo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? ¿En cuánto tiempo lo hago? ¿Tengo un tiempo indefinido? Ustedes saben que no. Ustedes saben que tenemos un cronograma. Entonces, nos basamos en el cronograma que nos da la Universidad Nacional, la Facultad de Filosofía específicamente, para poder planificar y poder ver qué contenidos y en qué tiempo hacemos las cosas. Lo que vuelvo a repetir yo, de cada unidad, ¿qué es lo más importante? En realidad, lo más importante no es tanto el contenido, sino es el objetivo. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero lograr con mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, la idea es que haya un tiempo determinado en donde puedan lograr esos objetivos. ¿Y cómo yo voy a evaluar si realmente
pudo llegar a ese objetivo, si pudo cumplir, si pudo aprender. Tengo varias maneras. Una de ellas, y la más conocida, es la evaluación. ¿Y cómo les evalúo? No precisamente con un examen, sino lo podemos hacer con preguntas, ¿verdad? Entonces, tenemos la característica de, tiene un tiempo determinado, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? La idea es que influya, ¿verdad? Y que el estudiante, es un proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces el estudiante pueda aprender algo nuevo. Ese es el objetivo, ¿verdad? Esas son las características que tiene que tener un objetivo. No sé si queda claro. Te escucho, Jade. Yo creo que una característica también, profe, es que debe ser alcanzable, que debe ser También. realista, ¿no? Sí, Para gracias. alcanzarlo con un tiempo determinado. Sí, tiene que ser alcanzable, porque si yo agarro y les digo, mis estudiantes del primer año de ciencia de la educación tienen que saber de memoria y conocer todos los objetivos de la educación paraguaya, eso es algo alcanzable. No tanto como por el tiempo. No tanto por Quizá. el tiempo, ¿verdad? Y también porque, ¿para qué vamos a aprender de memoria siendo que la intención justamente del tipo de educación que tenemos ya en pleno siglo XXI ya no es tanto la memoria, sino más bien la comprensión, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vas a saber de memoria? Si al abrir el Internet, al abrir la inteligencia artificial que ustedes tienen en el celular impregnada o en la notebook o en algo, ya les va a salir, o sea, ustedes escriben y les sale todo. Entonces, ¿qué necesidad? O sea, ¿en qué me va a ser útil a mí? Porque eso también es algo importante. Ver qué tan útil es eso. El saber de memoria, les digo, claro que es importante que conozcan los objetivos, no digo lo contrario, ¿verdad? Pero ¿qué tan útil es? ¿Van a utilizar en algún momento? Y la verdad que no, yo les digo, pues yo seguí la carrera de educación y en ningún momento les pregunta cuáles son los objetivos de la educación paraguaya. Para nada. Pero sí, cuando estén en una institución o estén trabajando en otro lado, ¿verdad? Tienen que conocer por lo menos. Eso sí. Entonces, esas son las cuestiones. Puede ser medible, ¿verdad? Alcanzable. Entonces, no es algo que se da nomás y ya está, ¿verdad? Y lo desarrollamos y lo dejamos ahí, le dejamos nomás ahí a nuestros estudiantes. No, no funciona así. El objetivo debe ser bastante claro para que el estudiante pueda alcanzarlo. Entonces, ¿qué ejemplo podemos poner? Bueno, podemos decir, ¿podemos leer los objetivos? Sí. ¿Podemos interpretar los objetivos? Sí. Podemos llegar a una conclusión de si estos objetivos realmente en pleno 2026, porque los objetivos de la educación paraguaya son de 1992, están acorde a nuestra realidad 34 años después. Eso sí puede ser debatible. ¿Por qué? Porque en el 92, y les pongo dos ejemplos rapiditos, no había inteligencia artificial y no había modalidad híbrida en la educación, que es lo que estamos teniendo nosotros ahora, ¿verdad? Las reuniones por Meet ni pensábamos en ese entonces. Entonces, ¿están para quedarse? Sí, ya vino para quedarse. Podemos debatir ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Bien. ¿Les parece si continuamos? ¿Me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Ok. Entonces, para que quede claro nomás, el objetivo, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser un objetivo específico, ¿verdad? Esas son las características así en líneas generales. Debe ser específico, ¿por qué? Porque una cosa es lo que queremos lograr. Ahora, si queremos que el estudiante logre varias cosas, entonces tenemos que hacer varios objetivos. No es nunca bien visto. Ah, bueno, dale Daniela, gracias. Súper.
no es bien visto que ustedes pongan 2 o 3 verbos en un solo objetivo. ¿Se entiende? Entonces no es, por ejemplo, conocer, identificar y clasificar a las teorías del aprendizaje. No, es conocer las teorías del aprendizaje, identificar las teorías del aprendizaje, podemos poner describir, ¿verdad? Podemos poner buscar a los representantes de la teoría del aprendizaje. Entonces, por cada acción que hagamos, utilizamos un verbo. Que eso también vamos a ver. Los tipos de verbos tienen que ver con los niveles de pensamiento que ya había propuesto Benjamin Bloom. Es decir, no es que yo uso un verbo porque quiero usar nomás un verbo y me pareció lindo y ya está. ¿Verdad? Sino que tiene otra vez todo un trabajo detrás, ¿verdad? Un pensamiento más que nada, porque no es pedirle nomás, como siempre les digo, al estudiante y ya está. No funciona de esa manera. Bien, entonces, las características de los objetivos. Dijimos que tienen que ser bien específicas. Jade nos dijo y nos incluyó que tienen que ser medibles, ¿verdad? Tienen que poder medirse, o sea, el estudiante tiene que tener la posibilidad de poder llegar a ese objetivo. Yo le pongo un objetivo muy grande, no va a poder llegar, ¿verdad? Y si no llega, entonces no se puede evaluar tampoco. Aparte de eso, tiene que ser relevante. Y ese es un tema muy, muy delicado, a mí me parece bastante lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es darle la primera información que yo busco y encuentro ahí en internet y bajo de ChatGPT o de inteligencia artificial y le meto a mi estudiante. No. Si no es relevante, si no va a ayudar en su formación, entonces no vale la pena. Lo mismo pasa con los contenidos. Los contenidos hay que saber buscar, ¿verdad? Y se hace, de hecho, una selección de contenidos. Misma cosa con objetivos. Pueden poner 10 objetivos también si quieren. Ahora, ¿un estudiante va a poder lograr 10 objetivos por una unidad? Sabemos que no. A no ser que tengas el tiempo indefinido para hacerlo, que tampoco lo tenemos. Entonces, si se van dando cuenta, todo va encajando. Hay una cuestión, un conjunto de cosas, de temas que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un objetivo y que no es hacer por hacer nomás, ¿verdad? Bien, después vemos los tipos de objetivos, que son 3. Conceptuales, procedimentales, actitudinales. También le llamamos cognitivo, psicomotor y afectivo. ¿Ustedes llegaron a escuchar alguna vez de esos tipos de objetivos? ¿Cómo, profe? Los tipos de objetivos, que son cognitivo, psicomotor y afectivo. ¿Llegaron a escuchar? Es que no era Del psicomotor, no, la verdad. ¿A qué justito me hablaron las dos? No entendí, perdón. Y objetivo cognitivo sería el saber, Sí, ¿verdad? sí, ese es. Súper. Lo afectivo, afectivo era el ser, si no me equivoco. Sí. Y el psicomotor sería el hacer. Ujú. que, Sí, en lograr. pocas palabras, excelente, Jade. Lara, vos hablaste también. ¿Qué dijiste, por favor? No, que no conocía nomás el psicomotor, por ejemplo. ¿O a qué se refiere? Sí, sí, estaba preguntando si conocen ustedes el cognitivo, el afectivo, el psicomotor. Y ahí Jade me respondió. Quería saber si vos querías decir algo también. No, profe, nada. Ah, ok. Muy bien. Entonces, hablamos de
en los tipos de objetivos hablamos del cognitivo, el conocimiento, el saber. ¿Cómo iniciamos? Bueno, con la primera, el primer paso, ¿verdad? ¿Cómo nosotros siempre desarrollamos la clase? O podemos también preguntar, así en líneas generales nomás digan, no es necesario que me digan de ningún profesor en específico. ¿Cómo suelen desarrollar ustedes la clase con una unidad nueva? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? Normalmente siempre se pregunta si es que tenemos algún conocimiento previo de lo que vamos a estudiar. Súper. ¿Verdad? Entonces, después de esa pregunta de conocimiento previo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hace después el profe o la profe? Y generalmente se comparte, ¿verdad? Si es que yo sé algo, si es que mi compañera sabe algo, y así uno va viendo qué tanto sabe, así, más o menos, para eso. Entiendo. Súper. Bien, entonces, hablamos del primer paso, porque después de esto sí hablamos de la taxonomía de Benjamin Bloom, que son 6 niveles y específicamente justamente la parte cognitiva, ¿verdad? De conocimiento. Y él dice que el primer paso justamente es este conocimiento, es decir, preguntar antes de iniciar en realidad, ¿verdad? Hacemos preguntar. ¿Por qué? Porque se hace lo que es la indagación de experiencias previas. ¿Por qué se hace esa indagación? Porque hoy en día ya no es como antes. Antes el docente asumía que el estudiante no sabía nada. Hoy en día ustedes saben que ya estamos en un modelo un poquitito más constructivista, entonces hay un reconocimiento en donde podemos decir, sí, el estudiante ya habrá leído, habrá visto, habrá buscado en algún lado, sobre todo con la facilidad que tienen ustedes de repente de tener ya el programa, en este caso la guía didáctica, ¿verdad? O el programa de estudios. Entonces ustedes pueden ver tranquilamente eso y pueden ir buscando los temas que les interesen. Entonces, le interesa, le gusta, está interesado en conocer más sobre la asignatura, va a tener ya un conocimiento, base por lo menos, pero lo va a tener. Entonces, por eso se hace lo que se llama la indagación de experiencias previas. Es el primer paso. Y la parte de conocimiento, como les digo, el conocer es generalmente explicarles la definición de una palabra o el concepto de una palabra. Así empezamos, explicando eso, ¿verdad? Entonces, ese es el primer nivel de pensamiento también en lo que es la taxonomía de Benjamin Bloom, y hablamos también de conocimiento, la parte cognitiva, un objetivo de conocimiento. Y justamente conocer, la palabra objetivo. Eso nosotros podemos tener. Por ponerles un ejemplo de objetivo en unidad 4. ¿Por qué? Porque vamos por el primer pasito. El primer pasito es conocer, ¿verdad? O conocer las palabras, fines, metas, propósitos y objetivos, que es lo que estuvimos trabajando con ustedes, justamente. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Súper. Bien. Después hablamos de lo que es el afectivo, ¿verdad? Que su nombre ya te dice más o menos a dónde vamos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Se refiere a ¿qué cosa? A los sentimientos puede ser. Sí, a los valores, ¿verdad? A los valores, al sentimiento. En la universidad no es tanto, sí se observa de igual manera, ¿verdad? Los comportamientos de los estudiantes o el comportamiento de los estudiantes, ¿verdad? Sin embargo, en el colegio nosotros tenemos lo que se denomina RSA, Registro de Secuencia de Aprendizaje. Creo que la mayoría de ustedes terminó hace poquito el colegio, ¿verdad? Ángel, Lara, Jade. Sí, profe. Sí, bueno. Yo no, Sí. profe. Bueno, ¿y se acuerdan ustedes que tenían lo que se llama RSA? Registro, Secuencia, Aprendizaje. Es el comportamiento. ¿Qué juzgaba eso? La forma en la cual se comporta el estudiante. Así se llama en líneas generales, registro, secuencia, aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver en RSA?
la responsabilidad del estudiante. Llega a hora, entrega su tarea, el compromiso que tiene, ¿verdad? Con la institución, es decir, si viene uniformado, si no viene uniformado. Después hablamos del famoso compañerismo, cómo se comporta, tolera a los compañeros, o sea, todo eso es afectivo, porque es el comportamiento del estudiante. Por eso les digo, en la universidad ya no es así. La universidad ya no te va a ver un RSA, pero el docente igual está atento, ¿verdad? ¿Atento a qué? Y yo suelo poner este ejemplo de si el compañero está copiando la tarea de la otra compañera. Eso es un comportamiento, ¿verdad? No va en cognitivo, no va en psicomotor, va en comportamiento, cómo se comporta. ¿Copia o no copia en el examen? También es un comportamiento, ¿verdad? Entonces, por más que no haya RSA, igual se observa de alguna manera, ¿verdad? Y después tenemos lo que es psicomotor. ¿Qué puede ser psicomotor? ¿Qué les parece? Puede ser manipulación de objetos. Sí, claro, una coordinación que tengas vos también motora, ¿verdad? Con las habilidades físicas que podemos tener. A ver, en educación, ¿qué ejemplo podemos tener? Por ejemplo, hay niños que de repente suelen agarrar el lápiz de una forma Sí. que no es la recomendada y Sí. que eso les hace de repente, les cuesta, con eso les cuesta escribir o no sé, algo así. Sí, puede ser un ejemplo, excelente. Jade, te escucho. Vos que sos profe también. Profe, te preguntaba que habías preguntado, valga redundancia. Ah, no, pregunto yo, ¿qué ejemplo podemos ver del psicomotor? Viste que el psicomotor ya es un poco la habilidad motora con el conocimiento incluido. Entonces, ¿qué ejemplo podemos tener nosotros en educación? Y acá la compañera me dice el lápiz, el agarrar el lápiz, que algunos lo agarran súper mal, ¿verdad? Así se agarra generalmente, algunos te agarran así, otros te agarran así, ¿verdad? Entonces, eso por ejemplo es psicomotor, sí, ¿verdad? ¿Qué más? Puede ser también, profe, la legibilidad de la letra, porque hay alumnos que escriben muy ordenadamente y otros que la verdad no se puede leer lo que escriben, no se entiende. Sí, yo sufro. Créeme que yo sufro. Re luego. Sí, muchísimo. En mi ámbito, por ejemplo, profe, cuánto avanza, Sí, el claro. ejecutar, por ejemplo, una coreografía podría ser. Una O qué sé yo. coreografía. Me encanta. ¿Por qué? Porque el hacer la coreografía, perdón que te interrumpa, re maleducada, ¿verdad? Te estoy interrumpiendo. Pero bueno, perdón porque quería, justamente se me vino a la cabeza eso, ¿verdad? De danza. ¿Por qué? Porque aparte de saber bailar, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Memorizar todos los pasos que tiene que hacer. Entonces ahí ya está utilizando sus dos habilidades, ¿verdad? Dejemos de lado que no le guste, no pensemos en eso, pensemos en las dos coordinaciones que tiene que tener, el pensar, el acordarse primero de la música, segundo de los pasos y el empezar a moverse, ¿verdad? Danza, eso es en danza. Y en educación, por ejemplo, un ejemplo que me viene es recortar y pegar, Sí. por ejemplo. Ustedes pueden creer que hay niños en séptimo grado que no saben cortar y pegar. Pueden creerlo. Pero hay. ¿Verdad? Y vos decís, ay, es tan fácil, es tan básico. Pero de un tiempo a esta parte, todo eso que parece fácil y básico, increíblemente les cuesta a los estudiantes. ¿Verdad? Todo eso es psicomotor. El hacer las manualidades. Yo soy pésima con las manualidades, así que yo lo psicomotor me parece que conmigo no va. ¿Verdad? Yo lo mismo, profe. El hacer los moños, yo sufría, les cuento bien, porque en un trabajo que tuve hace muchísimo tiempo me decían, ¿cómo no vas a hacer moños? Y no sé, gente, no me sale.
No me sale. Tuve toda la buena predisposición, pero no me sale. Así de fácil. Y ya me di por vencida. ¿Qué hago ahora? Re guapa la chica, ¿verdad? Se va y compra así en cantidad porque, ay, eso que te vienen todos ya re preparados. Por lo menos que vos tirás nomás ya y te sale ya el moño, ¿verdad? Esa soy yo, ¿verdad? Pues no me pienso estresar con el moño. Y entonces, bueno, esas son las realidades que tenemos. Gente que anda en bicicleta o no. ¿Les parece que va a ser psicomotor también? ¿Cuántos de ustedes van a andar en bici? Yo profesor no. Ah, qué guapo, muy bien. Yo sé andar también. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces eso es psicomotor también. ¿Por qué? Porque vos tenés en tu cabeza varios pasos que tenés que hacer. Por más que no es vos subís, te pedaleás y te vas. No es así. Tenés que tener un equilibrio. Si no tenés el equilibrio, te caes. ¿Verdad? Para educación física, profe también. Claro. Yo me Ejercicio. reía tanto de mi profe, y acá les vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Me reía tanto de mi profe de educación física en el colegio. Yo estoy enseñando hace 5 años en un colegio que está acá en el centro, San Miguel, ¿verdad? Y mi profe de educación física me dice, me matan los estudiantes. ¿Y por qué? Le digo, porque son súper descoordinados. Y a ella le asustaba cómo era descoordinado. Mientras ella le decía, cierren así, otros ya le hacían así, ¿entendés? Entonces me dice ella, yo ya no pienso más presentar, porque ella presentaba hasta hace 2 años atrás la famosa, o sea, teníamos un día para presentar educación física, porque ese era su cierre de año, ¿verdad? Y te reí, Jade, pero yo veía, ¿entendés? Porque ella me decía, préstame a tus alumnos un ratito, quiero practicar con ellos. Y séptimo más de coordinado, siempre pobrecito, ¿verdad? Bueno, le decía yo, ¿verdad? Y salían, y no es para reírnos nomás, sino que es para que ustedes vean. Yo quiero que ustedes analicen. Miren, señores, séptimo grado no sabía coordinar, no sabe coordinar, y esa es una habilidad psicomotora que no están logrando. Eso no es bueno, ¿verdad? Sí, profe, eso yo veo muchísimo también. Sí, Y justamente en el tema del baile también. sí, seguro. Vos que estás en el baile, Quizás, sí, peor va a ser. sí, quizás porque nunca realmente hicieron. Hay muchas cuestiones. Ujú. Sí, Uno porque no quiere hacer también. también. Nosotros tenemos muchísimos casos, ¿verdad? De que no nos quiere hacer, que tiene vergüenza, que esto, que lo otro. Entonces la profe le dice, camina por lo menos, le dice. Por lo menos camina. Que haga algo, ¿verdad? Pero te O se digo, la intenta. descoordinación era así fenomenal y ella me dice, yo ya no quiero hacer. Y hasta que el año pasado ya no presentó. Les cuento que ya no se presentó. Porque no salía gente. Algo que me dice ella, en 2, 3 clases, a mí ya me salía con los otros grupos. Este año no estoy pudiendo lograr y estoy hace un mes y estoy perdiendo mi tiempo, me dice ella. Bueno, esa es una realidad. María Liz, levantaste la manito. Sí, profe, quería saber nomás según su óptica o más o menos por qué se debe eso. Y porque cada vez hacen menos movilidad, no se mueven los chicos. Están encerrados en lo que es la tele, el celular, en otras cuestiones, ya no juegan, ya no salen como antes, ya no se divierten, ya no se mueven, así como dice Jade, ¿verdad? Ella que es profe de danza, por ejemplo. Entonces tenés muchas realidades y sumado a eso la apatía también de los estudiantes. Eso no es menos importante, gente. Porque si te dicen no quiero hacer, no voy a hacer, no le puedes obligar tampoco. ¿Verdad? Entonces, la profe, por ejemplo, en educación física, que vos me vas a decir, pero todos quieren hacer educación física. Y no todos quieren hacer educación física. Hay chicos que no quieren hacer. Entonces, ella le manda en la biblioteca, le hace escribir alguna cuestión, ¿verdad? De lo que es básquet, handball, lo que sea. Todo teoría. Pero esa es una realidad presente. Por eso te digo, yo hasta que hace 2 años veía siempre en el colegio que se hacían estos desfiles, estos cierres se le llama, ¿verdad? Porque son cierres de área de educación física, en donde ella le presentaba a los chicos y hacían un conjunto de ejercicios nomás, gente linda. Tampoco es que, Dios mío, toda la mañana y están todos muertos, no. Era, ¿qué? Media hora, 1 hora, ¿verdad? Y muestran 4 o 5 tipos de ejercicios nomás, con la mano, con los brazos, con los pies, y no logra. ¿Entendés? Imagínate, no puede lograr que 30 o 40 estudiantes estén de acuerdo, que sean coordinados. Eso es lo que es preocupante.
¿verdad? Y ¿qué es lo que estuve observando este año? Les dice, en fila, y no se ponen en la fila por estatura. Yo les tuve que llamar la atención a mis estudiantes la última vez, le dije, ustedes no saben ponerse por estatura, y no, sí nomás, profe. Así, esas son las realidades que tenemos en el aula. ¿Tiene que ver con, digamos, con un objetivo psicomotor? Claro que tiene que ver. Si él no tiene ni siquiera la noción de si es más alto o si es más bajo, a mí me parece que estamos mal. ¿Verdad? Importante la estimulación, profe, temprano. Sí, claro. Entonces, ¿Por qué? Porque esto va después, porque no queda acá, ¿verdad? No es acá, ya terminó, ya cerró, ya está, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llegue un poquito más arriba, cuando esté en un nivel medio, cuando cierre, cuando salga a nivel medio, quiera irse a la universidad? Son realidades que tenemos, así como tengo una realidad de alumnos que yo tengo con adecuación y que yo me doy cuenta que nunca antes trabajaron. ¿Y a qué me refiero nunca antes trabajaron? Nunca antes agarraron el lápiz. Y cuesta mucho, muchísimo cuesta, porque no quieren ni escribir su nombre, ¿verdad? ¿Le puedes obligar? No le puedo obligar, pero tiene que trabajar. Y es un conjunto de estímulos que está teniendo de parte del docente, que a lo mejor le desborda también, ¿verdad? Pero esas son las realidades que tenemos. Yo tengo alumnos que no saben escribir, es lo que me decía Lara. Bueno, yo tengo alumnos que no saben leer, Lara. Escriben pero no leen. Tengo esa otra realidad. Me escribe, me copia todito. Así me va a copiar, así como es tu nombre, por ejemplo, Lara Balmaceda. Y le voy a decir, ¿qué dice ahí? No sé. ¿En qué grado es eso, profe? Séptimo. Hija. No, ya no. Demasiado ya. No, y es mi segunda experiencia con séptimo donde una alumna no lee. El año pasado tuve otra. Y este año estoy teniendo esta, ¿verdad? La del año pasado por lo menos venía, la de este año falta mucho. Entonces, son realidades, esto de educación, ¿verdad? Te escucho, Jade. incluso también yo conozco alumnos que están en el noveno, profe, y ni siquiera escriben, profe. ¿Y cómo? Apenas, Y todo es oral entonces, ¿verdad? sí, oral. Ya no retienen. Ahí está la falta de retención. Y así pasan al nivel medio. No, Es sí. impresionante. Bueno, yo Es tuve, impresionante. mi primera experiencia que a mí me asustó, le digo bien, fue la del año pasado que ella no escribía. No escribía, no leía nada. Después aprendió a escribir, ¿verdad? Yo me sentaba a su lado, pero ¿qué pasa? Tengo que tener el tiempo para sentarme a su lado y enseñarle a escribir, ¿verdad? Pero si no había un seguimiento, porque yo me daba cuenta que de repente faltaba un poquito y ya se olvidaba, porque es aprender, es lo que ustedes aprendieron, ¿qué? Cuando tenían 6, 7 años. 6, 7 años ustedes aprendieron a escribir y a leer. Ella Así tenía es. 13, ¿verdad? Entonces, son realidades, ¿verdad? Son realidades. ¿Por qué hablamos de esto? Vuelvo a insistir. Porque estos tipos de objetivos que tanto a nosotros los docentes nos dicen, tenés que poner cognitivo, afectivo, psicomotor. Pero si vos tenés la realidad de tu estudiante que no está pudiendo con el psicomotor, vamos a pelearla por el cognitivo, que es el primer paso, el primer nivel, el conocimiento. Podemos pelearla por un afectivo también, porque generalmente no hay ningún tipo de inconveniente con estudiantes en ese sentido, ¿verdad? A no ser que tenga una mala conducta. Entonces, bueno, ahí sí es, a ver, ¿cómo cumplimos nosotros nuestro objetivo? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo cumplimos nosotros cuando ya no está en nuestras manos? ¿Verdad? Entonces, esos son los tipos de objetivos. Los tipos generales y que son los tres más importantes, ¿verdad? María Liz, ¿me alzaste la mano también vos otra vez? ¿O se fue nomás? Sí, profe, y esta alumna que no lee o no escribe algo así, ¿tenía algún problema de algún retraso o no sé, algo, no sé?
No sé Tiene cómo se... adecuación, lo máximo que tiene es adecuación y hay que hacerle, qué sé yo, unas adecuaciones me dicen, pero tampoco nunca me dijeron qué tipo de adecuación es lo que hay que hacer. Yo hago lo que puedo y como puedo, ¿verdad? Yo soy bastante comprometida con mi trabajo, porque te digo, porque yo en serio sí procuro por mi estudiante. Yo en este año tengo 5 estudiantes, 3 tengo diagnosticados y 2 que no tengo diagnosticados, de 21. ¿Y qué sería su diagnóstico, profesora? ¿Mm? ¿Qué sería su diagnóstico? Y uno es trastorno del espectro autista muy severo y el otro es visión baja, me dice, pero yo no le veo con anteojo, yo no le veo absolutamente con nada. Y esta alumna que prácticamente tiene un problema cognitivo, ¿verdad? Eso es lo que, porque te pone en líneas generales, no son muy específicos tampoco. Entonces, lo que sí te dan, que yo hablé con la psicóloga, es cómo podemos hacer para justamente llevar esto, ¿verdad? Y bueno, me dieron una serie ahí de recomendaciones, perfecto, no hay problema. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es la realidad? Es que no vienen estos estudiantes que tienen adecuación, faltan muchísimo. A ver, febrero empezamos las clases, habrán venido 2 veces, 3 veces, 3 veces y, porque 5 veces no fue, ¿verdad? 3 a 4 veces, hasta ahí. Entonces tuvieron que llevar uno conmigo. Y me Y dijeron, tampoco se puede exigir mucho. no, y me dijeron, ¿verdad? Que no puede ser que lleven uno. Yo le dije, hay ausencia masiva. Si yo no puedo hacer un seguimiento, porque no puedo hacer un seguimiento, ¿qué hacemos, gente? No le puedo dar 4 guías didácticas en una clase. Le tengo que dar 1 o 2, porque justamente tiene adecuación, ¿verdad? Y si le doy esos 2, entonces no va a llegar a la calificación jamás si ya estábamos en los exámenes. Claro que va a llevar 1, ¿verdad? Y bueno, eso, básicamente. Claro que el plan que se les presenta a ellos es mucho más simple. Ustedes no crean que tienen así que completar como este que les estoy diciendo que sí tienen que completar para el resto del curso. No, son 2, 3 cosas nomás que tienen que completar ustedes. Una capacidad, un indicador, cuál es el contenido y ya está, ¿verdad? Pero, ¿dónde trabaja el docente? Cuando tiene que mostrarle los ejercicios. O sea, ¿quién tiene que preparar el ejercitario? Ustedes. Y si el ejercitario es muy complejo, no van a poder entender, ¿verdad? Entonces, eso. Básicamente eso. Y como les digo, la planificación, los objetivos que se presentan, no vas a presentar luego 2 o 3. Te cuento que es uno solito. Una capacidad lo que puedes presentar. 2 indicadores, así. De a poquito vas trabajando con ellos. Pero ¿qué pasa cuando no vienen? No puedes trabajar. Yo tengo mi guía didáctica hace 2 meses por ahí acá en mi carpeta. Tengo todo preparado. Y tengo toda la fecha, pues yo soy señora fecha, yo soy. Todo es por fecha para mí. Se van a dar cuenta, ¿lo? ¿Verdad? Historiadoras, para mí las fechas son importantes. Los tiempos también. Entonces, está. Por eso ustedes siempre van a tener en su guía didáctica la fecha. Siempre les pongo fecha. Para que ustedes también se puedan organizar. Eso es importante para ustedes. ¿Verdad? Bien. Entonces, vamos a trabajar un poquitito. Acá les voy a compartir un ratito algo. Si me permiten 10, o sea, un minutito lo que necesito.
Pueden ver ahí, me imagino, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿Pueden ver ahí? Sí. Sí. Ahí no se ve. Ok. Vamos a trabajar así. Ahí pueden ver. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los objetivos generales de la educación paraguaya, que de hecho tenemos varias, pero una o dos lo que quiero que vean cómo está ahí. Justamente me río yo porque tanto yo le estaba insistiendo que no hay que usar dos verbos. ¿Y qué es lo primero que vemos acá? Dos verbos. En el primer objetivo encima, ¿verdad? Pero esto no es mi culpa, esto está así en objetivos generales de la educación paraguaya. Entonces, tenemos tres aquí que podemos trabajar un poquitito. Dice, despertar y desarrollar las aptitudes de los educandos para que lleguen a su plenitud. ¿Les parece que eso puede ser posible? Yo creo que eso es muy subjetivo. Sí, exactamente. Súper subjetivo. Y a mí me parece más un fin que un objetivo. Porque te dice para que Sí. lleguen a su plenitud. ¿Y cómo hacemos para que lleguen a su plenitud? No es algo que vas a poder medir, por No ejemplo. vas a poder medir. ¿Cómo yo voy a medir que María Cecilia Vera llegó a su plenitud? ¿Cómo? No, en serio, yo me pongo como ejemplo. Cada vez se ríe de mí, pero bueno, ustedes saben que soy medio payasa, ¿verdad? Eh, porque en realidad es para pensar, por eso yo les decía, ¿verdad? Están los objetivos, podemos estudiarlo, podemos analizarlo, claro que podemos. Pasaron 34 años. Hace 34 años, esto estaba bien visto, se puede decir que sí, que se iba a poder trabajar, no sé nomás cómo, ¿verdad? Pero dice las aptitudes de los educandos para que lleguen a su plenitud. Hoy en día sabemos que hay que cambiar ciertas palabritas en este objetivo, ¿verdad? Ahora la siguiente, formar la conciencia ética de los educandos de modo a que suman sus derechos y responsabilidades cívicas con dignidad y honestidad. Esa sí me parece algo más realista. Yo creo que esa sí vamos a poder trabajar. Ahora, que lleguen a cumplir al 100%, vamos a volver a decir, honestamente, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí se puede trabajar. Bien. ¿Les parece si hacemos uno más? Y les dejo porque no sé cómo están de tiempo. Ustedes tienen otra clase, ¿verdad? Sí, profe, tenemos después psicología. Dale, y vamos 3 minutitos más, ¿está bien? Dale, profe, no hay problema. Súper. Entonces cerramos con este que dice desarrollar valores que propicien la conservación, defensa y recuperación del medio ambiente y la cultura. ¿Qué les parece esos dos últimos objetivos? Yo creo que sí lo podemos trabajar. Yo estoy de acuerdo también. Es algo que podés trabajar con los estudiantes. Sí, ahora, a ver, vamos a pensar un poquitito cómo podemos trabajar con los estudiantes ese segundo objetivo. Por ejemplo, yo en mi colegio tenía una clase que se llamaba luego
en primaria se llamaba valores y después ya en la secundaria tenés formación ética y ciudadana. Sí, hasta ahora tenemos formación ética y ciudadana. Yo enseño esa asignatura. Sí, entonces trabajas en clase y de repente dentro de las actividades de clase puedes hacer, no sé, simulacros, o sea, que hagan un sketch de qué harían ellos en tal situación o algo por ese estilo. Ujú, muy bien, súper bien. Y vos sabés que en el fondo les gusta a los chicos de repente actuar y hacer cuestiones así, ¿verdad? Porque el año pasado hicimos justamente eso. Sí, les re gusta. Ellos dicen así, ay, no, no quiero, pero después cuando es hora de hacer, ellos lo dan todo así, incluso se ríen también y todos disfrutan. Es muy lindo, les gusta. Sí. Sí, así mismo es, porque yo el año pasado les dije, bueno, vamos a hacer de esta manera, le dije, vamos a hacer una exposición y un grupo me dijo, no, profe, nosotros queremos hacer eh, un teatro. Está súper bien, me encanta, ¿verdad? Se animan, por eso te digo, hay algunos que se animan así, o a bailar, o a hacer teatro, entonces es muy lindo ver eso porque es muy difícil conseguir chicos que quieran hacer ese tipo de cuestiones. Aunque en el colegio donde yo estoy sí hacen mucho de sketch y de teatro y eso. Hacen propagandas así para el colegio y demás. Eso sí. Bueno, gente bonita, les dejo. ¿Les parece bien si llegamos hasta aquí? Sí, profe. Genial. La próxima semana entonces voy a estar pasando con ustedes lo que sería la tarea, ¿sí? Todavía no les voy a presentar porque todavía no terminamos el desarrollo de esta lección. Entonces vamos a seguir trabajando un poquito más. ¿Está bien? O sea, no hay tarea en plataforma, ¿verdad, No, profe? señora, todavía no. Hasta que yo les presente la tarea, todavía no hay tarea en plataforma. Pero siempre luego usted no avisa. Sí, no, yo siempre les aviso, yo siempre les digo y siempre, no insisto tanto porque siempre digo que son un poquitito grandes ya, ¿verdad? Pero sí quiero que, a ver, que no pasen de largo y tampoco ser eso de, no, están ahí en plataforma que ellos nomás, no, a mí me gusta mucho explicar lo que es la tarea para que se pueda hacer bien. A mí me favorece bastante. Sí, la profe Lelia una vez agarró y me dijo, vos le explicás demasiado como si fueran niñitos. Yo le digo, pero para mí es importante porque yo sigo siendo estudiante. Yo les cuento que yo sigo siendo estudiante de diplomados y de repente a mí me confunde mucho cuando me ponen una tarea y yo no sé ni qué es lo que quieren que haga, ni cómo lo hagan, ni de repente no tenemos ni siquiera la tarea en plataforma. Entonces, a mí me estresa. A mí así no me gusta. Entonces, procuro yo no seguir el ejemplo que no me gusta, ¿verdad? Entonces digo, esto es todo lo que yo no tengo que hacer, ¿verdad? En clase con mis estudiantes. Entonces yo prefiero, como les digo, saben ustedes, siempre procuro explicarles primero antes de hacer la tarea. Gracias. Dale. Un gusto verles, un abrazo grande, cuídense, nos vemos. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. A ustedes por quedarse. Un abrazo.